Estoy con una persona muy especial, un científico, y mira que he entrevistado a muchísimos. Ramón Calvo, agradecerte, por supuesto, esta entrevista, pero yo nunca había entrevistado a un científico como tú, que ha creado un personaje del cual hablaremos posteriormente, o sea, Neurobatman. Interesantísimo. Pero luego me hablas de él. Primero quiero saber quién es José Ramón Calvo. Muchas gracias, Karen. Pues realmente me siento muy halagado por el comentario. Muchísimas gracias por la oportunidad de tener esta interacción. Pues mira, debo platicarte una historia muy peculiar de cómo llego a este rubro de las neurociencias. Yo inicialmente estudié Derecho. Esto es algo que no todos lo conocen, esa faceta. Yo estudié Derecho, pero siempre interesado por la psicología. Posteriormente tuve la oportunidad, ante esa inquietud, de involucrarme en ese ámbito. Estudié psicología y pues bueno, como decimos en México, ya encarrerados, pues me seguí con la neurociencia. Y esto, la fascinación que implica el estudio del cerebro, me dedico actualmente tanto a la docencia como participar con el Consejo Mexicano de Neurociencias, que tiene un gran equipo de investigadores y de docentes. Y pues bueno, tenemos la fortuna de mencionar que es el primer consejo, es el primer órgano colegiado en neurociencias que reúne a especialistas de diversas disciplinas, desde la psicología hasta el mismo derecho. Entonces, eso es lo que hace muy peculiar a esta institución. Y pues, grosso modo, pues es lo que te podría decir de un servidor por cuanto a pues la parte académica. La realidad es que hasta ahora lo que me ha dado muchísima curiosidad es cómo has gestionado tú la forma de comunicar el funcionamiento del cerebro, que es a través de un personaje que has creado únicamente con fines educativos. Eso sí, hay que dejar muy claro esto, no lucras con ello y elegiste a Batman. ¿Por qué? Sí, es muy curioso primeramente comentarte que estas temáticas relativas a la neurociencia, como bien lo señalaste, todo lo que implica el funcionamiento del cerebro, que si bien es cierto estamos en una época en la que podríamos afirmar que conocemos más del cerebro de todo aquello que se sabía en la historia de la humanidad y en gran medida gracias a la tecnología, también es cierto que hay procesos al interior, hay redes neuronales difusas que todavía implica mucha investigación por cuanto al funcionamiento de la mente, cómo se procesa la información, los estímulos que se reciben del exterior, cómo se procesan y manifiestan las emociones, y esto es un tema sumamente complejo y desde la neurociencia pues se aboca a ese proceso subyacente, la parte biológica que compete y que finalmente se refleja o se traduce en un comportamiento. Fíjate que una vez que considerando todos estos, pues sabemos que es un estudio profundo, es investigación que han hecho grandes expertos y especialistas desde la época de Ramón y Cajal hasta la fecha, y que han sido ya muchas décadas de investigación y de trabajo. Hay autores muy destacados, pero estas temáticas han seguido siendo a nivel social pues muy reservadas, únicamente para quienes lo estudian, cuando en realidad consideramos como equipo que estos temas deberían divulgarse y compartirse al público en general. Si bien es cierto, están los biólogos, los neurofisiólogos, los médicos propiamente, los psicólogos, los neuropsicólogos, todos compartimos este órgano y experimentamos todas esas emociones, todas esas manifestaciones. Es tan vital lo que estás diciendo. Yo siempre he luchado por esto. El día que los padres comprendan que el cerebro de los adolescentes crecen como el resto del cuerpo, los pies a veces se hacen más grandes, luego falta que se desarrolle, no asumen que el cerebro de su hijo o hija no deja de crecer,
y no se ha desarrollado completamente hasta sus 22 años, estiman 22, 23 años, y por eso precisamente se identifican más con grupos de referencia en las escuelas o fuera del hogar que con sus padres por no conocer su cerebro. Tú me dirás si estoy en lo correcto. Absolutamente, total psicología del desarrollo. Así es, desde la perspectiva biológica y psicológica, el cerebro está evolucionando, está estructuralmente madurando y esto realmente se alcanza hasta la edad adulta temprana, de tal manera que durante la infancia y la adolescencia, todavía las redes neuronales y las propias estructuras de la corteza están trabajando, se están desarrollando y de ahí que la ley haya adoptado ciertos criterios para establecer la mayoría de edad, a partir de criterios de ciertos momentos de desarrollo que nos permiten tener aproximaciones en la toma de decisiones, donde intervienen estructuras como la corteza prefrontal, asociada al razonamiento abstracto, resolución de problemas, creatividad, imaginación. Y si entráramos con un poquito de mayor profundidad, nos daríamos cuenta cómo va a impactar esa información durante el crecimiento y lo que va a venir después. Se han seguido ciertos protocolos en donde la exigencia en ocasiones se ha vuelto mayor. Yo recuerdo en su oportunidad, a mí hasta el primer año de primaria, alrededor de los 6 años, es cuando se nos enseñó a leer y a escribir. Durante la etapa previa, la preprimaria, pues era una etapa en donde había que estimular cognitivamente al cerebro. Sí, realizar ejercicios, iluminación, pero ahora no. Desde hace ya algunos años atrás, no es ninguna novedad, ya se les exige a los pequeños que cuando entran a la primaria ya sepan leer y escribir. Y la gran mayoría lo alcanza. Sin embargo, hay otro grupo de niños, ya sea por cuestiones de la presencia de algún trastorno del neurodesarrollo, como puede ser trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno del espectro autista, trastornos diversos del lenguaje, por citar ejemplos, o simplemente una condición natural biológica. Hay niños que alcanzan esta comprensión entre los 6 y los 7 años, pero los papás tienden de inmediato a hacer la comparativa de por qué el sobrino o el hijo de algún conocido ya lo aprendió a los 5 y por qué su hijo no, a pesar de que tiene la misma edad. Bueno, pues hoy sabemos con certeza que hay estructuras que tienen que madurar y sabemos por observación que el momento idóneo para que un niño asimile y comprenda esta información oscila entre los 6 y los 7 años. No significa que no lo puedan desarrollar antes, pero a veces los papás entran en conflicto de exigirles desde pequeñitos algo sin conocer que hay un proceso biológico natural. Y esto causa a su vez ciertos condicionamientos familiares, sociales, al interior, que pueden ser o pueden provocar cognitivamente que el niño desde pequeñito comience a rechazar la idea de aceptación de información. Hay países como España, como Argentina, en Estados Unidos, desde luego, que han ya modificado los protocolos y los planes de estudio de diversas licenciaturas o estudios de posgrado, estudios universitarios de las ciencias sociales, del área social, en donde están incluyendo la neurociencia. Por ejemplo, un abogado que está estudiando principios de neurociencia. Esto de verdad es maravilloso. Le va a dar objetividad a los criterios de litigio, los medios de prueba que van a ofrecer, convicción ante el jurado, ante el juez, etcétera. Y ya no hablemos de la sociología, de la psicología, de la antropología, de la criminología, de la criminalística. Caray, esto se vuelve, de ahí, la neurociencia es un coadyuvante, es un grupo de disciplinas, no es una ciencia adicional a otras. Eso es lo maravilloso de poder hacer estas sinergias. Pero aquí lo importante es el cómo aprendemos, el poder comunicar estos
temas que a veces son muy complejos, pues tú encontraste una forma, Ramón, maravillosa de hacerlo. Yo he visto tus vídeos y me han encantado, porque los entiende Perico de los Palotes, o sea, los podemos, te comunicas correctamente. ¿Qué hiciste para lograr esto? Debo decirte que desde pequeñito, esta imagen, esta figura de Batman con la que, sobre todo, recuerdo muy bien en aquella serie protagonizada por Adam West, aquel Batman de los 60s, Batman y Robin. Y bueno, aunque tienen un enfoque pues distinto a lo que se ha hecho en el cine en los últimos años, pues se convertía en un personaje interesante. Los cómics, que hay muchos autores y muchos escritores y dibujantes muy talentosos y muy reconocidos que han participado. Y pues a partir, con toda sensatez, porque el personaje está creado para compartir la información y, como bien lo acotaste, sin ningún tipo de ánimo de lucro, es simplemente el hacer una divulgación de un tema de interés general. Y yo propuse el que fuese Batman, y también seré honesto contigo, existió en un comienzo un temor de cómo podría aceptarlo la gente, sobre todo por esta vinculación con la ciencia, pero finalmente, pues bien, tenemos un dicho, ¿verdad?, que conoces aquí en México, que decimos, el que no arriesga no gana. Entonces, hicimos una prueba piloto, realmente no como se ve el personaje ahora, se veía un poquito distinto, era una máscara de látex con algo que simulaba ahí, a la gente le agradó y de ahí continuamos. Y hasta el día de hoy, pues participamos con algunas cápsulas, aportaciones, el propio personaje lo han invitado a exponer algún tema en particular, pero reitero, todos estos eventos en los que se ha visto involucrado han sido absolutamente con el ánimo exclusivo de hacer divulgación de la ciencia. Y como te comentaba, el personaje pues ha participado en diversos eventos con ese propósito de hacer una divulgación científica y no tan técnica como se podría abordar desde una perspectiva de una ponencia, de una clase, de una participación que requiera mayor profundidad. Esa es la diferencia con Neurobatman. Neurobatman trata de compartirlo al público, a cualquier persona, y hablar un poquito sobre lo que sentimos, pero qué hay debajo, de dónde nace, de dónde surge y qué áreas se involucran. Ese ha sido el propósito y pues por ahí anda compartiendo cada que tenga oportunidad y en la medida que la gente lo permite, una vez más, reiterando, única, exclusivamente con el ánimo de hacer divulgación de la ciencia. Me ha encantado hablar contigo, Ramón. Creo que Neurobatman revoluciona todo lo habido y por haber. Me encanta, fíjate, particularmente te voy a comentar, yo en España pues entrevistaba gente, a científicos pues del premio Rey Jaime II de la Fundación Valenciana, Estudios Avanzados. Entonces he tenido pues alumnos de grandes, ahorita no, de grandes premios Nobel y demás, y todos pues así muy secos y tal, y quitarles una sonrisa o rescatar una sonrisa cuando están acostumbrados a ser tan metódicos, ¿no? Y tan blanco-negro, científicamente sí o no, pues mira, me ha resultado muy difícil, todo un reto, pero al final hemos logrado esa sonrisa y hemos logrado descubrir al humano, al papá, al humano, al que va al baño, al que come, al que todo, dentro, antes del científico. Entonces, esto hace muy gratas las entrevistas y mi trabajo periodístico, pero contigo, pues vamos, más bien tú eres el que me estás aportando a mí más cosas y no siempre se tiene esta interacción tan nutritiva en todos los sentidos. Así que te agradezco muchísimo y vamos a estar dándote seguimiento. Te reitero el ofrecimiento de nuestros espacios para difundir lo que tengas que difundir, y más que en la medida que conozcamos el cerebro seremos mejores personas y tener una sociedad más resistente
a las vicisitudes que se nos vayan presentando, porque no nos viene fácil y con este Neurobatman creo que vamos a poder entender más cómo podemos procesar mejor la información, asumir y enfrentar mejor las situaciones. Muchísimas gracias, Ramón, de verdad, por esta entrevista. Ha sido un privilegio. No, muy por el contrario, Karen, el privilegio ha sido para mí. De verdad, muchas gracias por la oportunidad de compartir en este espacio. Me siento muy halagado, muy contento de pues aportar. Tú acabas de comentar algo. No es el hecho de dar, sino es mucho más enriquecedor el poder comprendernos, hacer una introspección, el llevar a cabo nuestras vidas de una manera mucho más equilibrada emocionalmente, y eso mucha gente se va a dar cuenta de el impacto de sus talentos que tenían y que no sabían que estaban ahí incluso, y evolucionar como personas y dejarles a las siguientes generaciones algo mejor de lo que nos tocó a nosotros. La pandemia también es un parteaguas con relación a ello. Hace poquito más de un año y no hubiéramos imaginado que esto estaría sucediendo. Y para finalizar, una frase que me encanta sobremanera del Premio Nobel de Medicina en 1906, el doctor Santiago Ramón y Cajal, a quien muchos consideramos como el padre de la neurociencia. Esa frase tan profunda que no exagero al decir que me estremece cada que la comento o la escucho o la leo. Cada ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Entonces, esto lo dijo hace mucho más de 100 años y sigue siendo tan vigente en pleno siglo XXI. De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad y en la medida que ustedes me lo permitan, yo encantado de participar.